y estamos muy emocionados de compartir familia. No sé ustedes, pero bueno, somos una iglesia. Si estás por primera vez acá, soy el pastor de esta iglesia, mi nombre es Edgardo y estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Nosotros somos una iglesia que estudiamos la Biblia de libro por libro. Entonces hemos ido avanzando los domingos en el Nuevo Testamento y hemos llegado a Apocalipsis. Entonces estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos específicamente en una sección que es muy importante, porque es una sección en que Jesús escribe cartas a 7 iglesias de Asia en aquel entonces, que todas estas iglesias se ubican en la zona de Turquía actualmente, y cada una de estas iglesias son 7 porque cada una de estas iglesias representa de alguna manera el estado de la iglesia que en general en el mundo se puede dar. De alguna manera estos 7 tipos de iglesias son 7 tipos de iglesias que podemos encontrar en la historia, y también son 7 tipos de cristianos que podemos ser nosotros, o podemos tener varias cualidades de varias iglesias. No es que signifique que yo soy más parecido a Pérgamo o soy más parecido a Esmirna o a Laodiceas. Cada uno va a revisar y examinar su corazón y determinará el Señor cuál es el tipo de cristiano que estoy siendo en el día de hoy. Y como oraba nuestro hermano, ¿cierto? Es importante que entendamos que el Espíritu Santo es el que nos quiere hablar a través de estas cartas, y que nuestro oído siempre tiene que estar afinado a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Entonces Jesús se dirige al corazón de su iglesia. Es un mensaje para las personas de la iglesia, es un mensaje para nosotros como iglesia, es un mensaje para nosotros como hijos de Dios. Y el punto de estas cartas, que Jesús no quiere condenar a la iglesia, porque la iglesia no está condenada, pero es un llamado al arrepentimiento por parte de Jesús a la iglesia. A veces pensamos que el arrepentimiento solamente es para las personas que no conocen a Jesús y que necesitan pasar al altar o necesitan pasar a recibir a Jesús. Y realmente en este libro hemos visto que el arrepentimiento también es algo que cada cristiano e iglesia debe practicar. Muy importante eso. Es un llamado a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestro corazón y arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, en que Dios nos ha pedido algo que nosotros no estamos haciendo, o hemos descuidado algunas cosas que no deberíamos haber descuidado. Descuidamos tiempos de oración, descuidamos la palabra, descuidamos todos esos tiempos. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención al mensaje que Jesús tiene a estas 7 iglesias. Y hoy vamos por Pérgamo, ya vamos avanzando en este viaje hacia arriba por las iglesias de Asia, y entonces vamos a leer primeramente esto que nosotros tenemos hoy aquí enfrente de nosotros. Vamos a leer el capítulo 2, así que te invito a abrir allí, versículos 12 hasta el 17. Vamos a leer todo el pasaje y vamos a desarrollarlo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, y si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Padre, oramos que tú seas nuestro maestro y nos enseñes, y que nosotros tengamos un corazón de discípulo, enseñable, siempre abierto
a lo que tu palabra nos habla en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo convenza, traiga convicción a nuestra vida hoy por medio de este pasaje. Mientras avanzamos estas cartas y este maravilloso libro de Apocalipsis, reconocemos que necesitamos oírte, Señor, sobre todo en los tiempos en que nosotros estamos viviendo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, entonces, carta a Pérgamo de Jesús. Todas las cartas tienen, dijimos, una secuencia que es importante mantenerla. ¿Recuerdan? Siempre empieza el destinatario primero, ¿no? Y el destinatario de esta carta es el ángel de la iglesia en Pérgamo. Hemos dicho que el ángel mencionado en cada una de las iglesias no es que sea un ángel que cada iglesia tenga, sino que la palabra ángel es la palabra mensajero. Entonces, en el griego, la palabra ángel es una palabra que significa mensajero. Entonces, cuando Jesús está escribiendo esto, se lo está escribiendo al pastor de la iglesia en Pérgamo, al obispo, a alguien que está ahí a cargo de la iglesia, y tiene este mensaje para el pastor, para que a la vez el pastor la pueda leer a la iglesia. Y lo segundo que vemos importante es que, interesante, cómo esta iglesia pudo surgir allí en Pérgamo, porque realmente es una ciudad muy importante, aunque Pérgamo no era una ciudad muy importante desde el punto de vista comercial, ¿ya? ¿Dónde estaba la importancia de Pérgamo, de esta ciudad de los días en que fue escrito esta carta? Estaba ubicada a unos 80 kilómetros al norte de Esmirna, la iglesia anterior, y esta ciudad no era muy importante comercialmente, pero sí lo era culturalmente y educacionalmente. Era una iglesia, o más bien una ciudad, perdón, que es similar a los que somos de la zona, a Carahue. Era la ciudad de los 3 pisos. Le llamaban la ciudad de los 3 pisos, muy similar a Carahue. Tenía 3 pisos esta ciudad, y además era una ciudad muy importante porque en la parte baja de la ciudad estaba la escuela de medicina de la época. O sea, la gente que quería estudiar medicina en la época iba ahí, a ese lugar. ¿Y por qué es interesante eso? Porque realmente era una mezcla, la medicina, con ritos. Por ejemplo, había personas que eran desahuciadas y buscaban sanidad. Ellos iban a esta ciudad, iban allí y le hacían rituales. O sea, no solamente le daban brebajes y medicamentos, entre comillas, sino que lo ponían en unas camillas ahí, y unos rituales extraños donde echaban serpientes en el piso y dejaban que las serpientes se pasearan por la persona, y decían que esas serpientes tenían una especie de curación, ¿no? Que ellos iban a curar a través de esos rituales. Así que ya te imaginarás el tipo de ciudad de la que le estamos hablando. Y además es una ciudad que tenía la biblioteca, la segunda biblioteca más grande del mundo en aquel entonces. La primera era Alejandría, la segunda era Pérgamo. 200 ejemplares de libros en la biblioteca de Pérgamo. Y sabes que es interesante esto porque ellos obviamente construyeron cultos o templos para cultos paganos, Atenea, Zeus, Dionisio, y hay un dios interesante, Asclepio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es eso? Ustedes saben que el símbolo de la medicina hoy, ¿cuál es? Es un asta y la serpiente alrededor, ¿cierto? Esa es la inspiración de eso, está en este dios. De hecho se le llama Asclepio, el símbolo de Asclepio se le dice a la serpiente. Y es interesante esto porque realmente tú ves allí cómo empieza a influenciar esta ciudad y cómo ejerce presión en contra de los cristianos allí. Y por último, obviamente ellos popularizaron el uso de hojas de piel de cabra para escribir. Y si ustedes han oído la palabra pergamino, interesante, ¿no? Viene de aquí, Pérgamo. Ahí fue ideado y creado el pergamino. Interesante, ¿no? Y por eso se llama pergamino, deriva de la palabra Pérgamo. Ahora, es interesante, familia, porque ¿qué cualidad de Jesús enfatiza Jesús a esta iglesia, considerando la ciudad? Él dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y fíjate que es importante y interesante, familia, esto, porque tú dices, una ciudad tiene 200 libros, o sea, una gran biblioteca y muy intelectual, ¿no?
Y es como que Jesús dijera, ¿sabes qué? El único libro que va a cambiar la vida de una persona es es la Biblia. Y en el fondo está diciendo, no hay libro en el mundo que pueda transformar a una persona, darle una nueva vida y darle eternidad que mi palabra. Y familia, es algo que es triste ver en nuestro tiempo porque muchas congregaciones han botado la Biblia. La han dejado de lado. Y se han ido en emociones, simplemente en experiencias personales. Y han dejado la espada, lo que convierte el alma, lo que penetra en nuestro corazón. Discipulado 2, 2 Timoteo 3:16. ¿Quién lo puede repetir? Mentira. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir, instruir en justicia, ¿verdad? Toda la escritura es para eso. Entonces, una iglesia que no tiene la espada en sus manos va a ser una iglesia inofensiva y una iglesia que no puede cambiar ni ser un testigo fiel en el lugar donde Jesús la ha puesto. Jesús le recuerda a la iglesia, yo tengo palabras de vida eterna. O sea, Jesús es el que las tiene. Y a nosotros se nos olvida eso. Entonces, pese a que tenía una escuela de medicina, era tan cultural la ciudad de Pérgamo, tenía una escuela de medicina, tenía una biblioteca, una ciudad muy intelectual, ¿no? Y en nuestros días es algo similar lo que vivimos. Temuco es una ciudad universitaria, hay mucho conocimiento, pero es como que Jesús le recordara a esta iglesia, ¿sabes qué? Ningún libro, ninguna palabra puede transformar el corazón de un hombre, sino solo mi palabra. Solo mi palabra. Su palabra puede transformar nuestra vida. Su palabra puede cambiar nuestro terco corazón y duro corazón y transformarlo y ponernos un corazón de carne y no de piedra. La palabra de Dios va a penetrar el corazón de alguien y va a cambiar nuestro corazón. Y nosotros aquí tenemos tantas historias de cómo la palabra nos ha cambiado, ¿verdad? Todos tenemos una historia aquí de cómo escuchando algo el Señor nos ha redarguido, nos ha cambiado, nos ha invitado a cambiar nuestra forma de vida, nos ha invitado a cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Podríamos estar toda la tarde hablando de personas aquí de nuestra congregación que han experimentado ese cambio por la palabra, no por el pastor, no por el líder, no por el movimiento de Calvary Chapel, sino por la palabra de Dios. Y es bueno recordar que Jesús es quien tiene la espada aguda, de Él sale la espada aguda. Entonces, cualquier persona que quiera seguir a Jesús no puede dejar la Biblia de lado. O sea, si alguien quiere seguir a Jesús, tiene que seguir su palabra. No puede diferenciar las dos cosas, porque Jesús viene de aquí. Este libro explica y este libro contiene lo que Jesús es. Y eso es tremendamente importante. Y muy importante escuchar a Jesús. Ahora, ¿cuál es el elogio de Jesús a esta iglesia? ¿Ya? Bueno, se presenta, dice que es el que tiene la espada aguda. Dice esto, dice, el verso 13 dice, yo sé. Importante, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo sé. Que Jesús conoce lo que está pasando esta iglesia. Y eso es importante porque a veces estamos pasando situaciones tan difíciles y pensamos que Dios no sabe lo que estoy pasando. A veces decimos, no, Jesús no le importa mi vida, está tan ocupado allá arriba observándose a la tierra y nos imaginamos contando un ábaco de los pecados de todos, no debe estar muy ocupado, entonces no creo que conozca lo que estoy pasando. Y créeme que Jesús sí conoce lo que estás pasando. Sí conoce todo lo que pasa contigo, sí conoce tu corazón, sí conoce dónde vives, dónde estás, qué te cuesta, cuáles son tus presiones a diario. Él conoce cuando tú deseas ser un cristiano consagrado al Señor y conoce que eso va a traer dificultades en tu vida también. Conoce la presión que significará por parte del mundo para que tú desmayes y para que tú no sigas más a Jesús. Él conoce eso. Entonces lo primero que Jesús dice aquí, yo conozco que dónde estás viviendo. O sea, yo sé perfectamente, iglesia de Pérgamo, lo que es la ciudad. O
sea, Jesús conoce el ambiente que había en Pérgamo. ¿Y cuál es el ambiente que había en Pérgamo? Realmente es espeluznante. Dice, conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Wow, tú dices, ¿qué? Por alguna razón que no podemos explicar, Satanás determinó poner su cuartel general en aquella época, en esa ciudad. Y él dijo, aquí me voy a quedar. Ahí te das cuenta de algo, que el diablo no es omnipresente. ¿Ok? Déjame a lo mejor corregir si tienes una apreciación de que poco menos que el diablo es súper poderoso y no, él es limitado. ¿Ok? Él no está en todo lugar. Entonces él al parecer pone sus cuarteles generales de repente en ciertos espacios y ciertos lugares para hacer daño. Entonces en esta época de Jesús pone su cuartel general allí. Entonces vas a entender que el ambiente en esa ciudad para un cristiano no era el ideal. Porque era un ambiente oscuro, un ambiente hostil hacia los hijos de Dios y un ambiente hostil hacia la iglesia de Dios en ese lugar. ¿Eh? Y entonces Jesús sabe que esta iglesia está en medio de esta situación donde Satanás ha decidido poner su trono. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Nos dice el elogio a esta iglesia por parte de Jesús: pero guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre ustedes. Nuevamente nos recuerda dónde mora Satanás, donde Satanás ha puesto su cuartel general. Estos cristianos, familia, han sido presionados a confesar al emperador como un dios. Han sido presionados a dejar su fe, han sido presionados y hostigados por la ciudad a dejar sus creencias y adoptar la idolatría. Ellos han sido puestos delante de toda la gente y han sido llamados a no confesar a Jesús como el Señor. Y para ellos era tan importante confesar a Jesús como el Señor. Ellos habían guardado el nombre de Jesús, habían testificado que solo Jesús es el Señor y nadie más es el Señor. Ellos estaban muy firmes en cuanto a eso. Sabían quién era Jesús y que no, ningún hombre y ninguna autoridad hay mayor que Jesús. Y ellos no se doblegaron al nombre de nadie y mantuvieron firme su fe en Cristo Jesús, declarando y testificando que Cristo Jesús es el Señor delante de todas las personas. Ellos no cedieron a la presión de esta ciudad y donde está el trono de Satanás y todo este poder satánico que estaba allí. Hay idolatría al máximo, familia. Idolatría sale desde el trono mismo de Satanás. La idolatría viene desde el trono de Satanás. Porque la idolatría es seguir otros dioses que no es Cristo. Entonces, en medio de toda esta presión, un hombre llamado Antipas, y me encanta cómo Jesús lo llama mi testigo y mi siervo fiel. O sea, realmente tú ves este nombre y tenemos un nombre casi anónimo, un hombre que no lo conocemos, que solo conocemos su nombre aquí, no aparece en ninguna parte más de la Biblia, pero es un héroe en la fe. ¿Te fijas? Tenemos la tendencia a quedarnos con los conocidos y desconocer estas personas que verdaderamente son héroes de la fe. Porque fue un hombre que se mantuvo firme a pesar de la presión. ¿Y hasta dónde aguantó? ¿Qué tan fiel fue este hombre Antipas? Fue un testigo y un siervo fiel hasta la muerte. Y es lo que Jesús nos pide a nosotros, ser fieles hasta la muerte. Entonces este hombre vivió como Jesús. Por eso murió por Jesús. A veces hay gente que dice: pastor, si dicen que hay que morir por el Señor, yo muero por el Señor. Pero realmente la pregunta es al revés: ¿vives por el Señor? O sea, yo puedo decir muchas cosas,
Pero nadie va a estar dispuesto a morir por Jesús a menos que haya vivido para Él. Si nosotros realmente vivimos para Jesús y sabemos quién es Jesús y lo que significa para nosotros, vamos a estar dispuestos a morir por Jesús. No es al revés. No es voy a morir por Jesús y luego vivir por Jesús. Es voy a vivir por Jesús, aunque eso me traiga muerte. Y de hecho, seguir a Jesús me convierte en un muerto. ¿Cómo, pastor? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muera, tome su cruz. La cruz es un instrumento de muerte. Muera a sí mismo y sígame. Este no es un engaño, es lo que la Biblia enseña. Hay gente que sigue un falso Jesús hoy. Un Jesús que todo está bien, que puedes vivir como sea. Un Jesús que buena onda, ¿no? De cosas positivas. Pero si quiero seguir a Jesús y quiero vivir para Jesús, Él me pide morir a mí. Dejar mi vida de lado, morir a mi carne, morir a mí mismo para seguir a Jesús. Dejar de lado mi comodidad, mi zona de confort y realmente entrar en la senda que Jesús dijo, vengan, caminen conmigo, ser un discípulo de Jesús. Y este hombre fue un testigo hasta la muerte. Y la palabra testigo me gusta porque en griego la palabra testigo es martus, que es mártir. Mártir. Un testigo es alguien que con su muerte envía un mensaje. Y ese mensaje es: Cristo es suficiente. Estoy dispuesto a todo por Jesús. Familia, fíjate que Jesús hace un énfasis respecto a que efectivamente es un lugar donde Satanás moraba, ¿ok? Pero aunque esto puede llegar a ser algo tan fuerte, fíjate, familia, la iglesia está llamada a ser testigo donde quiera que esté. Muchos cristianos, y es muy importante, ¿no?, que como iglesia, cada uno de nosotros como cristianos comprendamos esto. Es un error pensar en aislarse y vivir en una burbuja cristiana como muchos lo hacen hoy en día. Hay gente que quiere esconderse en las iglesias. Es que afuera me va a pasar algo. ¿Y sabes qué? Jesús no nos quita del mundo, Él nos envía al mundo. Y ya sabemos que el mundo no es muy receptor del mensaje de Cristo. Pero ¿sabes qué, familia? Muchos cristianos deciden aislarse del mundo secular para evitar el pecado, a lo mejor, para evitar la incomodidad, para evitar el rechazo. Pero Jesús nos ha llamado a ser testigos donde nosotros estemos, sea cómodo o no hacerlo. Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8: me serán testigos. Él no le dijo nada más. Antes de irse al cielo le dijo: ustedes me van a ser testigos. ¿Qué significa eso? Ustedes van a hablar de mí, ustedes van a declarar de mí, ustedes van a seguirme a mí. Ustedes van a hablar de mi salvación, ustedes van a dar las buenas nuevas, van a ser testigos. Ustedes han visto algo y han vivido algo de lo cual ustedes van a tener que hablar. En Hechos 1:8: recibirán poder por el Espíritu Santo para que sean esos testigos. O sea, Jesús dispone a su iglesia el Espíritu Santo para que haya poder para testificar. Porque en mi carne es débil. Me asusta testificar. Me asusta el entorno del mundo. Pero si vas con el Espíritu Santo detrás y consideras que Jesús dijo que el Espíritu Santo está en tu vida y Él va a llenar tu vida, Él va a hablar por medio de ti. Él va a hacer que tú seas un testigo. Entonces, Jesús nos ha llamado a ser testigos donde estamos, sea cómodo no hacerlo. Es un llamado a influir en el entorno, llevando a Jesús en ese lugar difícil donde tal vez te ha puesto. ¿Y sabes, familia? No busquemos
las circunstancias ideales para ser testigos de Jesús. No cometas ese error, porque no las habrá. No lo habrá. Nunca va a haber circunstancias ideales para ser testigo de Jesús. Si esperar el ambiente perfecto es una excusa que te va a paralizar. Si tú esperas el ambiente perfecto para testificar de Jesús, créeme, te va a paralizar. Vas a quedar estancado, no vas a crecer como un cristiano. Porque la fe, familia, y el crecimiento en la fe no se forja en el aislamiento, sino en la fricción del día a día. La presión del mundo y Satanás no pueden ser un obstáculo para no testificar de Jesús, sino debe ser el espacio donde testifico de Jesús. O sea, familia, aunque no, así que no escapes a un lugar más fácil. A veces decimos, oh Señor, si este trabajo está complicado, hay mucha hostilidad en mi trabajo, entonces me voy a arrancar. Señor, dame un trabajo más cómodo, Señor. Estoy en una encrucijada, en una ciudad complicada. Señor, tendemos a facilitarnos la vida, pero ¿sabes qué? Jesús dice, quédate allí. Quédate en ese lugar hostil. Yo estoy contigo. Y yo estoy contigo y mi Espíritu Santo te puede llenar y tú puedes iluminar allí, en ese lugar. Así que no escapes hacia un lugar más fácil. Vive a Cristo en el lugar donde te encuentras. En tu oficina, trabajo, tu familia, en tu universidad, en tu vecindario. Conversaba con una persona en la semana que trabaja en la municipalidad, o la semana pasada creo que fue, en la oficina de asuntos religiosos, y me decía, la iglesia tiene que salir afuera, pastor, no sale afuera. Yo le digo, sí sale. Me dice, ¿cómo? Si todos los días estamos trabajando. ¿Tú trabajas? Sí. Bueno, tú estás afuera. ¿Sí? Eso de que la iglesia no sale, siempre sale. Tú estás a tu trabajo toda la semana. Sales siendo un padre de familia, un esposo en tu casa. Esos son los espacios que Dios y Jesús nos ha llamado a ocupar. Claro, nosotros nos imaginamos eventos, pero tú tienes una responsabilidad. Tú sales de la iglesia cuando vas aquí afuera. Eres hijo, eres padre, eres esposo, eres trabajador, eres vecino. Y allí es donde tú, por muy difícil que sea ser un testigo, Dios te ha puesto para que seas un testigo. Allí. Y testifiques que realmente Jesús ha cambiado tu vida allí. Porque créeme que si Jesús no te ha cambiado a ti, tú no vas a ser el esposo que tienes que ser. El espacio familiar va a ser un espacio donde realmente se va a beneficiar de tu vida si tu vida ha sido cambiada por Cristo y has testificado de Él en ese espacio. Tu familia va a cambiar. Y te digo, si cambia la familia, cambia todo. De ahí empiezas a cambiar todo lo demás. El vecino que vive al lado, el espacio de tu trabajo, el colegio de tu hijo, cuando vas a las reuniones del colegio, ¿ves que la iglesia sale constantemente? En esos espacios está la iglesia, y en esos espacios es donde debemos ser testigos del Señor. La luz no tiene sentido en una habitación que ya está iluminada. El propósito de la luz es poder brillar justamente en el lugar donde no hay luz. ¿Y donde no hay luz? En el mundo. Por mucho tiempo a los cristianos se les enseñó a, ay, no te vayas a juntar con el mundo, cuidado con el mundo, y como que el mundo era lo más terrible. Y digo, Jesús dijo, ¿y dónde teníamos que ir? ¿Dónde vamos a ser testigos? En el mundo. No somos del mundo, claro que no pertenecemos a este lugar, somos ciudadanos del cielo, pero somos enviados a Él. Porque ahí está la gente que necesita ver mi cambio, el cambio que Cristo ha hecho en mí. Ahí la gente tiene que oír de Jesús. En ese espacio la gente necesita ser salva. Y no importa que Satanás esté allí, no importa que esté el trono de Satanás, a Jesús no entiende que no importa eso.
porque Él quiere hacer una obra en todos los lugares, por muy difícil que sea. Y a veces nosotros le ponemos los límites al Señor. Y decimos, yo no quiero estar aquí, Señor. Pero no le pongas límites. A lo mejor es el espacio que Dios tiene para ti, para que tú realmente seas un testigo de Jesús allí. Y realmente las cosas no se ponen bien a veces en algunos lugares. Hay actividad demoníaca en ciertos lugares. Pero Jesús nos pone a estar ahí. Y ustedes no saben lo que pasa muchas veces aquí. ¿Cuántos gente hemos tenido? Hemos tenido gente que está involucrado en cosas oscuras, que ha estado sentada aquí y que ha querido intimidar y no ha podido intimidar. No porque el pastor sea poderoso, es porque Jesús lo tiene. Es su autoridad la que está aquí. Entonces podemos ser testigos de Jesús aún en los espacios más difíciles de serlo. ¿Okay? Entonces, muy importante eso. Después de Jesús, habrá muchas personas que buscaré para conversar con ellas. Y creo que sin duda en mi lista, en el cielo, cuando busqué a Jesús, va a estar Antipas. Lo voy a buscar en el cielo. Obviamente el primero de la lista es Jesús. Quiero estar con Él. Pero si hay alguien que voy a buscar, va a ser este hombre. Una vez mencionado en la Biblia, pero fue un testigo fiel. ¿Ha sido fiel? ¿Ha sido fiel a Cristo? ¿Ha sido fiel en testificar de Él, aunque sea difícil hacerlo? Es lo que el Señor nos está hablando, ¿ves? Ahora, tú dices, ya con esto la iglesia se va tranquila. No, igual hay un reproche. Porque las cosas que están mal, Jesús nunca las va a dejar pasar. ¿Ya? Eso es importante. ¿Cuál es el reproche? Aquí está, en el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así también, verso 15, tienes algunos de la misma manera, mantienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces, está bien, la iglesia está haciendo algo fantástico, pero hay cosas por corregir. ¿Qué tiene que corregir? Retienen a personas o toleran a personas que están enseñando libertad falsa, la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Así se estudia la Biblia, tienes que hacerte preguntas. La historia de Balaam está en Números, capítulos 22 al capítulo 24. Es muy largo, pero solo te lo voy a resumir en una cosa muy pequeña para avanzar. Básicamente es un adivino pagano contratado por un rey amonita para maldecir a Israel. ¿Ok? No lo pudo hacer. Sin embargo, él ideó un plan junto con Balac. El plan es meter mujeres moabitas al campamento de Israel para que ellas sedujeran a Israel y Israel pudiera caer en inmoralidad sexual y en la adoración de otros dioses. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la doctrina de Balaam? Básicamente lo mismo. Alguien que pone tropiezo a un cristiano para que caiga. ¿Y de qué forma? A través de la falsa enseñanza de que aquí está todo bien, de que Dios no ve la inmoralidad sexual ni nada de esas cosas, que podemos vivir como queramos y con libertades. Ojo con eso, ojo con esos. Este grupo de personas, y creo que es importante señalar que no son todos, son algunos de la iglesia de Pérgamo, ¿ok? No son todos, sino algunos. Había un grupo de personas en la iglesia que encontraba muy radical que la iglesia no participara en cultos al emperador y en cultos idolátricos. Había un segmento de la iglesia que decía, ¿sabes qué? Eso está bien, sí está bien, tenemos que ir y participar, no hay problema con eso. Entonces ellos incitaban a otros hermanos y le decían, no seas débil, hombre, no seas débil, mira, síguenos, si no hay nada malo con esto, no hay nada malo con, tú sabes que Jesús es el Señor, entonces tú ven a estas fiestas y simplemente lo que hagas con tu cuerpo no le importa al Señor. Lo importante es que tu corazón esté bien, y parece ser que esas cosas han seguido en nuestros días, hasta el día de hoy. No importa lo que hagas con tu cuerpo, sí importa.
No somos separados. El Señor nos ha creado como un grupo de personas. El cuerpo no está separado de mi alma, de mi corazón y de mi mente. Y lo que haga con él sí le importa a Jesús. Y si estoy en pecado sexual, debo arrepentirme. Muy importante. Y Dios me quiere restaurar, pero tengo que arrepentirme de eso. Entonces algunos mantenían esta cosa, ¿no? Y la iglesia no debe tolerar lo que Jesús rechaza, familia. Si Jesús lo rechazó, nosotros también lo tenemos que rechazar. Entonces tenemos que tener cuidado qué tipo de cristianos somos en esta iglesia. ¿Somos el tipo de cristiano que edificamos a los hermanos o somos los Balaam de estos tiempos, ¿no? Que incito a pecar a otros? Es como que tengo que tener cuidado con eso. ¿Qué tipo de cristiano estoy siendo? En ese sentido. Ahora, también mantenían la doctrina de los nicolaitas, algunos. Ya vimos ese grupo en Éfeso. Los nicolaitas y su doctrina eran aborrecidos por Jesús, pero esta iglesia los mantenía allí. Y en realidad lo que tenía que hacer esta iglesia era sacarlos de allí. Es importante guardar la iglesia, sacar la enseñanza falsa de ella. No puede permanecer. Si alguien está enseñando algo falso, hay que cortarlo y hay que quitarlo, porque hay que guardar el espacio sano de la iglesia, donde solo se debe enseñar la palabra de Dios. En eso sí debemos ser celosos, porque estas enseñanzas pervertían la palabra de Dios y pervertían a Jesús. Entonces ellos debían tomar la firme idea de sacarlos. Por eso el verso 16 dice: por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé con ella con la espada de mi boca. Siempre es importante e interesante que cada vez que Jesús menciona el reproche a la iglesia, el llamado no es condenatorio. ¿Te fijas? Jesús no dice: ustedes están en esto y ustedes están súper mal y quédense así y yo los voy a enviar al infierno. No, Jesús dice: arrepiéntete. Siempre hay una oportunidad por parte de Jesús. Que cuando estamos tolerando algo, que cuando estamos haciendo algo mal, que cuando estamos creyendo mal, nos arrepintamos. Fíjate, hay algo que me gusta de esto. Jesús no le pide: echa a esta gente de ahí, en primer lugar. Echa a los falsos de tu iglesia. Él dice primero: arrepiéntase. ¿Ok? Antes de hacer cambios, ahí está el problema. Nosotros normalmente hacemos cambios porque pensamos que eso es arrepentimiento. ¿No? Primero es el arrepentimiento. Un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio, una transformación interna, no externa. Es fácil cambiar exteriormente. Es fácil decir: no, mira, yo voy a hablar con tal persona y la vamos a echar de la iglesia. Pero en tu corazón, ¿qué piensa? ¿Está arrepentido? Entonces, arrepentimiento es lo primero que tengo que ver en mi vida, porque eso me va a cambiar. Y luego viene entonces el cambio. Cambio no es cambio y arrepentimiento, es al revés: arrepentimiento y cambio, porque arrepentimiento en el griego es metanoia, cambio de mente, cambio de voluntad, cambio de dirección. Y entonces es el arrepentimiento primero antes de cualquier otra cosa. Eso es importante. Ahora, ¿qué pasa si la iglesia no se arrepiente? Bueno, no va a perder la salvación, pero va a venir el mismo Jesús, dice: y voy a pelear contra esta gente con mi palabra. O sea, yo mismo me voy a encargar de que mi palabra les toque el corazón y los doblegue y los saque de ahí. Es decir, voy a ejecutar un juicio. Esto nos recuerda lo que Pedro nos dice en 1 Pedro 4:17. Dice que el juicio, ¿por dónde va a comenzar? Por la casa de Dios. El juicio no empieza por aquí. Y Jesús nos ha estado hablando de eso. Él quiere su iglesia pura para llevársela. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la promesa para el vencedor? Verso 17. ¿Cuál es el vencedor? El que se arrepiente, ¿cierto? Y rechaza las falsas
doctrinas, rechaza a estas personas que lo incitan a abandonar la fe en Cristo. Aquellas personas que rechazan y van a rechazar las invitaciones a comer y participar de idolatría. Esos son los vencedores, los que se arrepienten y rechazan estas invitaciones. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedra un nuevo nombre, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué va a recibir el vencedor, el que se arrepiente? De parte de Jesús, el maná escondido. Me encanta. Todos sabemos lo que es el maná en el Antiguo Testamento, lo que significó. El maná es sustento sobrenatural para la vida de una persona. Ese pan no lo podías comprar en el negocio de la esquina. Ese pan no lo podías adquirir en ningún lugar bajo el cielo. Es un pan que bajó del cielo. Y ese pan, familia, es el que te puede alimentar dentro espiritualmente. El pan que compras en la esquina va a ser literalmente pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Ayer participamos en una celebración, estaba todo rico, pero hoy día nos levantamos en la mañana ya con hambre. Y teníamos que comer. Pero Jesús, el maná que Él da cada mañana, satisface. Su palabra es la única que satisface. En Él está toda la satisfacción completa para mi vida. El alimento de verdad, no la comida que el mundo ofrece, que es pan para hoy literalmente y hambre para mañana. ¿Qué otra cosa le da al vencedor? Una piedrecita blanca grabada con un nombre nuevo, desconocido para otros, pero conocidos para el vencedor. Es decir, Jesús dice, yo te voy a dar un nombre nuevo, tú vas a ser una nueva persona y va a estar escrita en una piedrecita, en una piedra blanca, grabado tu nombre allí. ¿Y sabes qué? Antiguamente se usaban piedras blancas para varias cosas. Primero, para absorber a alguien de un juicio. O sea, si alguien era absuelto de algún juicio, le daban una piedra blanca. Señor, usted está absuelto. Y es como que Jesús nos dijera, si ustedes se arrepienten, ustedes no van a pasar por juicio. Ustedes están absueltos. No tienen culpa ya. Son libres. No están atados a nada. Solo a mí. Otra cosa, que la piedra blanca también en algún momento significaba, en algunos lugares, se le daba una piedra blanca a las personas y era una entrada personalizada a un banquete. O sea, si por ejemplo yo quería invitar a alguien al banquete, le daba una piedra blanca y su nombre en la piedra blanca. Entonces esta persona decía, yo estoy invitada. Esta es mi entrada. Y cuando entraba al banquete, la mostraba y decía, mira, yo tengo que entrar ahí. Adelante. Está en el banquete, ¿no? Y el nombre nuevo significa una nueva identidad. Me encanta eso, un nombre nuevo. Yo no sé que cuán conforme estés con tu nombre, ¿no? A veces uno no está muy conforme con el nombre que le dieron. Sin embargo, puede que estés conforme con el nombre que te dieron, pero a lo mejor no estás conforme con la vida que llevas. Y si no estás conforme con la vida que llevas, Jesús te está ofreciendo un nombre diferente. ¿Qué quiere decir eso? Convertirte en una nueva persona. No arreglarte la fachada. ¿Sabes cuál es la diferencia, verdad? A veces hay casas que son tan bellas por fuera, pero basta que entres y también se ve bella, pero que empieces a sacar las paredes y te das cuenta de las vigas, cómo están de viejas, apolilladas, y que aunque tenga una fachada tan bonita, esa casa va a terminar por desarmarse. La religión ofrece eso. Maquillaje exterior. Puedes ir a la iglesia, verte bonito,
Pero ¿sabes qué? Jesús dice, yo te voy a dar un nombre nuevo, te voy a hacer una nueva persona, te voy a dar una personalidad, un corazón nuevo. No una fachada nueva, corazón. Corazón, porque es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Los religiosos decían, nosotros de la época de Jesús, los fariseos, cumplimos la ley, nosotros cumplimos con todo, Jesús. Diezmamos, mira esto, el eneldo y el comino, que son cositas chiquititas. Cumplimos todo. Y Jesús en el Sermón del Monte los dejó así, porque dijo, amarás a tu enemigo. O sea, ¿qué onda? Es más, si tú aborreces a tu hermano, eres un asesino. Jesús dijo, esto es lo que creen ustedes, es mucho mayor de lo que ustedes piensan. Y para hacer lo que yo quiero que hagan, necesitan un nuevo corazón. No lo pueden hacer revestidos de su religiosidad. Necesitan que yo les haga algo nuevo dentro de ustedes. Y es lo que Jesús ofrece al que se arrepiente. No tienes que cambiar nada. No tienes que venir con una moda diferente. Tienes que tener un corazón arrepentido y decir, Jesús, hazme de nuevo. Y entonces la promesa es que Él te va a dar un nombre nuevo en esta piedrecita blanca. Y Él no solo te va a dar una nueva vida, te va a invitar a un banquete. Realmente. Amén. Familia, vamos a terminar con las 3 conclusiones que siempre terminamos. Primero, no busques el ambiente perfecto, sé un testigo fiel donde estés. O sea, no te quejes del lugar difícil donde te toca estar. Tal vez es un trabajo hostil, una universidad hostil, compañeros hostiles, una familia hostil, complicada. No te quejes de ese lugar difícil donde te toca estar. Ese no es un obstáculo para tu fe. Es tu campo misionero. Tu propósito es ser luz justamente en ese lugar, por muy difícil que sea. Da testimonio de Cristo allí, donde has sido plantado. Punto 2. Toma firmes decisiones contra la mala influencia que pueda haber dentro del grupo de iglesia también. O sea, revisa qué estás tolerando en tu vida personal que a lo mejor Jesús está rechazando. No seas el tipo de cristiano que por encajar en la sociedad evita el conflicto. Cuidado con eso. La verdadera fidelidad implica tener el valor de decir no a las corrientes que pervierten la palabra de Dios. Necesitas decir no a lo que el mundo dice sí. Y tercero, examina tu corazón constantemente a la luz de la palabra de Dios. O sea, haz el hábito de arrepentirte constantemente. Alíñate a Jesús. Deja que Él te nutra con sus palabras. Esta piedrecita blanca te recuerda que Jesús es a quien perteneces. Me encanta eso. Le perteneces a Jesús. Él te ha dado una piedrecita y dice, eres mío. No, te quiero compartir. Eres mío. Eres mi hijo. Esa piedra te recuerda eso. No busques la aprobación de tu entorno. Busca la aprobación de aquel que te dio el nombre nuevo. Busca la aprobación de Jesús. Y marca una diferencia donde tú estás.